Queridas hermanas, ¿pueden creerlo? Ya estamos al final de nuestro estudio de primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo ha pasado el tiempo en nuestro recorrido por las palabras de Pablo a su amada iglesia en Tesalónica? Meditando en el arte de escribir cartas, que ya casi está perdido, pienso que es un medio de comunicación que perdura en el tiempo. Las palabras plasmadas en el papel quedan para las generaciones posteriores. ¿Habrá sabido Pablo que sus cartas quedarían en el manual de vida de Dios? ¿Que las palabras que Dios le dio para las iglesias que él estaba plantando serían parte de la guía para los creyentes hasta que Jesús regresara? Sabemos, por cierto, que Pablo fue cuidadoso y muy intencional en sus ánimos y exhortaciones para estos nuevos creyentes. Deseaba ver a sus hijos en la fe preparados para el regreso de Jesús. Nuestro estudio se titula Manteniéndonos firmes en los últimos días, o podríamos decir lo que significa estar listas para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ha sido un estudio intenso, ha sido un recorrido por la salvación, cómo compartir el Evangelio, el sufrimiento en la vida del Hijo de Dios, la pureza sexual, la santificación, el día del Señor. Y hoy escudriñaremos el tercer y último capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Veremos cómo Pablo termina esta carta. ¿Qué les dirá a sus hermanos en esta última página de su carta? ¿Cómo los incentivará a esperar? ¿Qué es lo que les dirá para que hagan en este momento y seguir al esperar al Señor Jesús? Bueno, hoy aprenderemos que la oración con esperanza y la obediencia con gozo son el estilo de vida del cristiano que espera el regreso del Señor Jesús. Así nos mantenemos firmes. Este capítulo nos entrega la perspectiva correcta de la vida cristiana. Pablo vivió una vida digna de imitar. Pablo era un ejemplo de dependencia de Dios a través de su unión con el Señor Jesucristo. Tal dependencia sujeta todas las emociones, pensamientos, acciones y deseos para que sean moldeados por la voluntad de Dios para una vida en santidad. Los creyentes dependemos del Espíritu Santo para vivir la promesa de Dios de moldearnos a la semejanza de Cristo, dentro de la familia de Dios y en el mundo. Pablo escribió en Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dividiremos los 18 versículos de este capítulo en 3 divisiones. La primera, Pablo pide oración para que la palabra de Dios sea glorificada, versículos del 1 al 5. La segunda, Pablo exhorta a trabajar, del 6 al 15. Y la tercera división, Pablo entrega una bendición final, versículos de 16 al 18. Las invito a abrir sus Biblias para leer juntas Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Por los demás hermanos, oren por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y nos siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir.
Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bueno, ahora vamos a la primera división, donde Pablo pide oración para que la palabra de Dios sea glorificada. Versículos del 1 al 5. Pablo sabía que las oraciones de los tesalonicenses eran necesarias para su vida y su ministerio. Pablo confirmaba el poder del Espíritu Santo en los creyentes al pedirles que oraran por sus necesidades. Pablo pidió que oraran para que el Evangelio se difundiera rápidamente y se le recibiera con honor ante las persecuciones, y para que Pablo y sus compañeros fueran liberados de las personas malvadas y perversas que se oponían al Evangelio. Pablo escribía esta carta desde Corintios, donde eran violentos y agresivos en su oposición al apóstol y al Evangelio de Jesucristo. Esto lo encontramos en Hechos 18, versículos del 9 al 17. Los tesalonicenses vieron que Dios respondió a estas oraciones cuando Pablo los visitó. Pablo les estaba mostrando cómo depender de la fidelidad de Dios. Los creyentes en Tesalónica estaban sobreviviendo a la oposición y deberían continuar viviendo por fe y obedeciendo los mandatos de Dios. El versículo 3, en su comienzo dice, pero el Señor es fiel. Y Lamentaciones 3:23 nos dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y la segunda parte del versículo 3 dice, Él los fortalecerá y guardará del mal. En Juan 17:11, Jesús dijo, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y en 1 Pedro 1:5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y en Juan 17:15, Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios es fiel a su creación, sus promesas, la salvación, y aquí es fiel para fortalecer a los creyentes y protegerlos del enemigo. El versículo 4 dice, nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Y Efesios 6:16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Y el versículo 5, que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es otra de las bendiciones de Pablo que eran tan comunes en sus cartas. Al estudiar 1 y 2 de Tesalonicenses, vemos cuán importante es la oración para Pablo. Ahora veamos juntas, escuchemos atentamente y aprendamos de su ejemplo. Ahora voy a leer 5 grupos de versículos que están en 1 y 2 de Tesalonicenses que nos muestran de la manera en que Pablo oraba. Por eso les pido que con atención escuchemos y se fijen en esas palabras claves que nosotros también podemos usar en nuestras oraciones al Señor. Entonces vamos a empezar con 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos de 2 al 5. Y me voy a poner mis lentes. Siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe.
el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo, y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. También en Primera Tesalonicenses, pero en el capítulo 3, versículos de 9 al 13. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro Señor Jesús, nos prepare en el camino para ir a verlos. ¿Cómo podríamos hacer nuestra esa oración, verdad? Que se acabe COVID y podamos reunirnos una vez más. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a los otros. Y todos, tal como nosotros, los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Otra vez en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5 ahora, versículos 17 y 18. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y el versículo 25 del mismo capítulo, hermanos, oren también por nosotros. Ahora, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y como ya leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, por último, hermanos, oren por nosotros, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pueden ver, queridas hermanas, cómo Pablo nos dejó un ejemplo a seguir, ¿verdad? Bueno, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque me gustaría que habláramos un poquito de la doctrina de la oración. Con frecuencia hablamos sobre la oración. Oramos antes de comer y nos ofrecemos a orar los unos por los otros. Sin embargo, la familiaridad con el concepto de la oración puede cegarnos a la profunda maravilla de la oración. Podemos hablarle al Dios del cielo y Él escucha nuestros pensamientos reflexivos, palabras habladas, gritos de angustia y alabanzas de gozo entran al trono de Dios Todopoderoso. Dios está absolutamente exaltado sobre nosotros, pero sin embargo es accesible a nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpianse las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Es imposible sobreestimar el maravilloso privilegio y la responsabilidad de la oración. La oración es tanto simple como compleja. En el sentido más simple, la oración es hablar con Dios. Los creyentes oramos en el Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Oramos en el Padre. Efesios 1:17 dice, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Y oramos a través del Hijo. En Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Romanos 1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Y Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio del Padre.
Y oramos en el Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Judas 1:20. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Cristo rompió la barrera que había entre Dios y los pecadores y nos dio acceso al Dios Santo, quien está disponible para quienes creen en Él. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos demasiado profundos como para expresarlo con palabras humanas. Eso está en Romanos 8:26. Todas las partes de la deidad participan activamente cuando oramos. La oración refleja una relación con Dios. El amor por Dios y el deseo de estar con Él nos impulsan a orar. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, de la oración, de su palabra, de la creación, de las circunstancias, de otras personas, a través del Espíritu Santo. A través de la oración, nosotros hablamos con Él. Y yo te pregunto, ¿deseas pasar tiempo con Dios, escuchar, hablar y hablar con Él que conoce los secretos de tu corazón? La oración tiene más que ver con rendirse a Dios que con presentarle nuestras necesidades. A través de la oración, Dios moldea nuestro corazón conforme a sus mejores y más elevados propósitos. Al orar, reconocemos nuestra necesidad, lo que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Cuando oramos, miramos más allá de nosotros mismos, hacia Dios, quien sabe más y puede hacer más de lo que pudiéramos llegar a imaginarnos. Esto está en Efesios 3:20 y 21. La oración manifiesta dependencia de Dios. La profundidad de nuestras oraciones y la regularidad con que oramos señala cuánto dependemos de Dios y cuánto dependemos de nosotros mismos. Cuando oramos, reconocemos el interés atento y activo de Dios, su participación en nuestra vida. Reconocemos su compasión por nuestras necesidades y su poder para actuar a nuestro favor. Esto está en Hebreo capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo 15. Nuestras necesidades nunca son demasiado insignificantes como para que Dios las ignore, ni demasiado grandes para Él. La manera en que oramos indica lo que creemos de Dios. Nuestra fe no está en la oración misma, sino en el Dios que nos escucha y responde las oraciones. La oración conecta a las personas con Dios, su creador. Las personas no oran porque no piensan sobre Dios de la manera correcta. Algunas rechazan a Dios y otras lo ignoran. No creen que Dios se preocupe por ellas, que las escuche ni que vaya a hacer algo por ellas. No orar es el resultado de ignorar la realidad de que Dios existe y de relegarlo como un ser distante que no participa en la vida cotidiana de las personas. Las personas por lo general consideran la oración como el último recurso cuando todo lo demás no dio resultado. No orar significa ignorar el sustento de Dios y escoger vivir solo con los limitados recursos de este mundo. Y yo te pregunto, ¿qué evita que ores? ¿Qué revela tu vida de oración sobre tu fe en Dios? Para el creyente la oración puede ser tan natural como respirar. El Hijo de Dios no necesita fórmulas para tener acceso inmediato al soberano de la eternidad. ¿Cómo te sientes cuando alguien que amas te llama por teléfono? Dios ama que invoquemos su nombre. Él quiere pasar tiempo contigo. Quiere que tú le digas a Él lo que Él ya sabe. Nada que le digamos en oración sorprende a Dios ni lo aleja de nosotros. Nos ofende cuando le hacemos preguntas honestas, cuando abrimos el corazón y confesamos nuestros pecados. Los que aman a Dios profundamente hablan con Él con frecuencia. Cuando creemos que las oraciones llegan a Dios y conmueven su corazón, sabemos que nunca estamos solos, sin esperanza ni desvalidos.
El acto de la oración reconoce el cuidado y el poder de Dios. Las oraciones respondidas dan gloria a Dios. ¿Pueden ver lo maravilloso que es nuestro Dios? Pensar en el privilegio de la oración genera un asombro fresco y alabanza nueva al Dios que nos ama, nos escucha y actúa a nuestro favor. Isaías 65:24 nos dice: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya les habré escuchado. ¿Qué aprendemos aquí, hermanas? Que la oración conecta nuestros corazones con el corazón de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesta a clamar a Dios en cualquier momento del día o cuando estás pasando por situaciones difíciles? ¿Estás dispuesta a expresar tu gratitud a Dios con palabras cuando experimentas gozo o placer? ¿Quién recibe las bendiciones de Dios a través de tus oraciones? Bueno, ahora nos vamos a la división número 2. Trabajar es un deber. En el versículo 6 dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Las instrucciones de Pablo no eran solo sugerencias. Aquí Pablo requirió la separación para que los cristianos obedientes no tuvieran compañerismo con creyentes que fueran desobedientes, habituales, que no seguían las enseñanzas o instrucciones acerca de la conducta diaria o vivían en forma desordenada. En el versículo 7, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. Pablo hizo un llamado para que le imitaran porque él imitaba el ejemplo de Cristo. En 1 Corintios 11, versículo 1, Pablo dice: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y en Efesios 5:1 nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. La verdad es que fue sorprendente para mí que las últimas palabras de Pablo a los tesalonicenses los exhortara a trabajar. Pero por otro lado, ¿por qué me sorprende, verdad? Si trabajar con gozo es el deber y la responsabilidad del cristiano. Pablo no solo ordena a los creyentes en Tesalónica a huir de la inmoralidad, falsas enseñanzas, de la desunión, sino también a huir del amor a la ociosidad. Algunos en Tesalónica seguían renuentes a trabajar. A estos les manda a ordenar su vida y trabajar con honradez. Debemos dar a conocer las buenas nuevas del reino venidero de Cristo a través del servicio activo para el Rey Jesús. Los que están alertas al regreso del Señor Jesús deben permanecer ocupados de manera consistente como Cristo vivió. Pablo trabajó con sus manos para ganar su sustento, para dar ejemplo. En Colosenses 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente, porque ya saben, el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo, el Señor. Y podríamos orar así, hermanas, como en Salmos 90, 17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Entonces, sea lo que sea que nos toque hacer, trabajar en casa o fuera de casa, seamos un ejemplo para el mundo. En el versículo 13 dice: y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pablo les recuerda que los que realmente necesitaban ayuda no podían prescindir de sus obras de caridad. El versículo 14 y 15. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Pablo nos dice que si alguien desobedece, no trabaja y es una carga para los demás, ejercer amor duro, señalarlo y apartarse de
personas desobedientes que no quieren trabajar, pero amorosamente aconsejarlo como un hermano. La desobediencia hace daño a la unidad y testimonio entre las personas. Los hermanos y hermanas trabajan juntos para exhortarse y restaurarse los unos a los otros. Los creyentes experimentamos el don de la gracia y la paz de Dios cuando obedecemos su palabra por medio del Espíritu Santo. Así nos mantenemos firmes. Y la verdad que aprendemos aquí es que el trabajo con gozo honra a Dios. Y yo te pregunto, ¿necesitas ayuda de Dios para discernir lo que Él te está llamando a hacer y para actuar de acuerdo a lo que Él indique? Bueno, ahora la última división número 3. Pablo, al terminar su carta, bendice a los creyentes, versículos 16 al 18. El cierre de Pablo resume los propósitos de su carta. Los creyentes no deben temer. El versículo 16 dice, que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. En el versículo 16, como dijimos, dice, el Señor da paz. Pablo, o el Señor de paz, perdón, el Señor de paz. Pablo sabía que para ellos era muy significativo reflexionar en esta característica de Dios, a la luz de la batalla espiritual intensa que se libraba en medio de los tesalonicenses. Los creyentes tienen paz con Dios, la paz del Señor es inseparable de su presencia, el Espíritu Santo que habita en los creyentes les asegura la comunión eterna. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Versículo 17. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca definitiva de todas mis cartas. Así escribo. Pablo escribió para refutar errores y tal vez incluso para refutar cartas falsas. Él autenticia sus enseñanzas en esta carta mediante su firma. En Galatas 6:11 nos dice, miren que les escribo de mi puño y con letras bien grandes. Versículo 18. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. La santidad de Dios incluye su amor y gracia. El corazón de Pablo por sus hermanos tesalonicenses se ve hasta el final. El amor demanda disciplina, pero esta última palabra demuestra que la disciplina de Dios es parte de su gracia. Dios da a sus hijos perspectiva y poder para vivir en santidad. El Evangelio promete salvación de los pecados y nueva vida en Cristo con el poder para escoger y disfrutar de lo bueno. Así nos mantenemos firmes. Y la verdad que aprendemos aquí es que los creyentes podemos experimentar la profunda tranquilidad de la paz y la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo estas últimas palabras de Pablo te incentivan a esperar con esperanza por la segunda venida de Cristo en la paz y la gracia de Dios? Medita en la forma que tu fe ha ido creciendo como resultado de llenar tu vida de verdad durante las últimas 10 semanas. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Qué cartas? Las que acabamos de estudiar. La palabra de Dios dada a Pablo, un hombre que permaneció firme en su Salvador. Ahora nos toca a nosotras mantener la doctrina y mantenernos firmes en los últimos días. Y como Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 3, versículo 16, que el Señor de paz les conceda su paz siempre, en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Las quiero mucho, hermanas, y hasta pronto.
Que Dios las bendiga.